Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Quiera esta voz del cielo que hoy pueda ser escuchada en nuestro corazón y pueda cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, y a través de cambiarnos a nosotros pueda hacer cambios en aquellas personas que nos rodean cuando nosotros mostremos esa nueva vida de Dios en nosotros. Hoy te traigo como meditación un mensaje que lleva por título La ley de la jungla. Y bueno, justamente partí desde un versículo que está en la Biblia para poder entender lo que significa esto de la supervivencia, de la ley de la jungla. Y hay un evangelio, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, allí podemos leer versículos 5 al 7 y encontrar la razón, por lo menos ir encontrando la razón de este título, la ley de la jungla. Dice allí en Juan 5:5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y pensaba en esta lucha de este enfermo, esta batalla que él libraba cada día para poder llegar a un lugar que le provocaría la sanidad de su enfermedad. Y pensaba también en nosotros, que cada día nos sumergimos en las multitudes y entonces vemos allí las distintas actitudes de la gente, cómo se trata de ir ganando posiciones, cada uno trata de defender lo suyo, sin importar lo que le pase al otro, y muchas veces tratamos de mostrar ese egoísmo que se sale a flor de piel cada vez que estamos en contacto con otras personas, y sobre todo cuando tratamos de debatir algunas cosas o encontrar algunos lugares o poder, por ejemplo, ir a un supermercado, y siempre tratamos de colarnos allí en la cola para poder pagar más rápido, para irnos antes. Lo mismo pasa cuando vamos la gente en un espectáculo público también, a pesar de que se va a divertir, tratan de ganar puestos, de buscar la mejor ventaja, de sacar provecho, y justamente de hacerlo a través de perjudicar a otros. ¿Cuántas veces podemos ver esto en lugares donde no debiera de haber ningún tipo de conflicto? Una casa de comida, por ejemplo, donde se expende la comida, que hacemos cola, tratamos de allí de ganar puestos, otra vez de sacar ventaja. ¿Cuántas veces se llama al médico, por ejemplo, para decirle que nos meta un sobreturno, sin darnos cuenta de que el médico tendrá que elegir entre poner ese sobreturno, el cual yo le estoy pidiendo, y eso va a llevar a que otro sea desplazado, tal vez a perder el turno, tal vez a ser atendido más tarde? Y cuántas veces vemos estas cosas y cómo se ha profundizado esto en esta situación mundial que estamos viviendo de la pandemia, donde existen allí las vacunaciones de privilegio, donde existen allí los lugares donde uno va tratando de obtener beneficios a costa de que otros sean perjudicados. Por ejemplo, cuando se hacen las fiestas clandestinas, las reuniones sociales que no están permitidas, y eso ha llevado a contagiar a varias personas. Luego esas personas llegan a sus hogares, se han contagiado personas mayores, y eso ha provocado tremendas complicaciones en los hogares. Y todo esto por querer actuar de una forma
que no es lógica, pero que lo hacemos. Y es allí donde aparece el título, la ley de la jungla. ¿Por qué? Porque actuamos más por instintos que por el corazón o por el razonamiento. Y el instinto que dice, yo quiero eso y de alguna forma voy a tratar de conseguirlo. Y bueno, es así que encontramos también la ley de la jungla en el mismo hogar. Recordemos que hasta hace un tiempo atrás cada uno estaba en lo suyo, tal vez los niños estaban en el deporte, en el colegio, los padres trabajando o en algunas otras actividades. Pero ¿qué pasó? La pandemia nos encerró a todos en un lugar donde tuvimos que convivir y allí en las distintas fricciones que se fueron sucediendo en los hogares llegaron a ver surgieron cosas que antes no pasaban. Y allí aparecieron esos ataques de ira, ataques de pánico, palabras van, palabras vienen, aumento de ira y cuántas cosas fueron pasando y fueron sacando de nosotros ese instinto que nos hace actuar como si fuésemos animales. Y por eso allí el título que he encontrado apropiado para esta situación. Y bueno, allí vemos a este hombre luchando por su vida, todos allí en esa misma situación tal vez. Y entonces te invito a comenzar esta historia para que luego podamos ver cómo se va desarrollando. Comienza en el capítulo 5 y en el versículo 1. Yo te leí los versículos 5 al 7 donde está el corazón de lo que pasa, pero vamos a ir paso a paso para ir conociendo la historia. Entonces allí nos vamos a dar cuenta qué es lo que está aconteciendo. Dice el versículo 1 de Juan capítulo 5. Dice así, 1 y 2. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Qué quiere decir que subió? Quiere decir que él fue a Jerusalén. Él llegó hasta allí. Se llamaba subir seguramente porque quedaba más alto o como uno iba a un lugar de privilegio desde un lugar menos social o tal vez un lugar menos difundido, uno llegaba a Jerusalén, era como uno subir al mismo cielo. Entonces se llamaba, cada vez que iba a Jerusalén, se llamaba subir a Jerusalén. Y dice, y hay en Jerusalén, versículo 2, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Comienza la historia diciendo que Jesús va al templo y no sé, yo digo, ¿por qué nombra otra puerta por la cual él no entró? Porque justamente la puerta de las ovejas es la nombra seguramente el escritor, porque la puerta de las ovejas era el lugar donde se entraban los animales para ser sacrificados cuando el pecador estaba en falta con Dios y quería restaurar la comunión. Entonces tenía que ofrecer una víctima inocente, otro moría en su lugar y entonces el animal se hacía cargo y pagaba el precio del pecador. No era que le borraban los pecados, sino que cubría sus pecados para mantener la comunión con Dios. Pero finalmente el pecado estaba allí. Pero lo que quiere nombrar esto, la puerta de las ovejas, porque justamente Jesús sería quien cumpliría esa función más tarde. Por eso Juan lo señala en Juan capítulo 1, versículo 9, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Seguimos leyendo, versículo 2, Juan 5. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Este era un estanque, un lugar donde la gente se sumergía y el nombre de este estanque se llamaba Betesda, que quiere decir casa de misericordia. Y bueno, la gente iba allí buscando la misericordia, buscando poder salir de esa miseria en la cual se encontraba. Había distintas clases de enfermedades. Y dice, el cual tenía 5 pórticos. Había en ese lugar como 5 galerías que tenían columnas y allí se juntaba toda la gente para poder encontrar la sanidad justamente en este estanque, el estanque de Betesda.
Dice versículo 3, en estos días yacía una multitud, en estos, es decir, refiriéndose a los pórticos, a las galerías, dice, en estos yacía una multitud de enfermos, dice, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Y a las personas que allí vemos con las distintas enfermedades, primero debemos de conocer que el pecado, por ejemplo, si nosotros llevamos a estas enfermedades que se nombran allí a la parte espiritual, vemos que las enfermedades espirituales están nombradas en estas enfermedades físicas. Por ejemplo, la enfermedad, ¿por qué entró? Porque el hombre cayó en pecado. Y cuando nosotros vamos allí a Romanos capítulo 5, versículo 12, que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiere decir que ya el pecado trajo enfermedades. Y una de las que nombra aquí, la primera que vemos que nombra, dice ciegos. ¿Cuántas personas están ciegas espiritualmente y creen que ellos pueden de alguna forma, o por sus propios medios, por sus religiones, por la actitud que ellos tienen hacia otras personas de caridad, y entonces piensan que ellos pueden alcanzar el cielo de esta manera, que pueden arreglar las cuentas con Dios, que su relación con Dios está bien por hacer estas cosas. Y no está mal que se hagan cosas buenas. Lo que está mal es creer que uno por sus propios medios o por su actitud religiosa puede llegar al cielo y encontrar la salvación. A esas personas Jesús las llamó ciegos espirituales, y cuando hay personas así que guían a multitudes por estos caminos tan raros que el hombre traza, se los llama también ciegos que guían a otros ciegos. Y allí cuando vamos a Lucas, por ejemplo, en el Lucas capítulo 6, cuando Jesús se refiere a los ciegos, en el versículo 39, Jesús dice, y decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Claro, un ciego guiando a otro ciego, es increíble, pero esto aplicado a la parte espiritual es lo mismo que en la parte física. Es imposible que un ciego pueda guiar a otro ciego, porque se van a caer en un pozo que no van a poder verlo. Y bueno, lo mismo acontece el ciego espiritual, que cree que va por buen camino, que cree que por su religión o por lo que él cree hacer va a alcanzar el cielo, y de esta manera guía a otros por ese mismo camino, dice, ambos caerán en el hoyo. ¿Y dónde es el hoyo? El hoyo del infierno. Y bueno, también encontramos allí, por ejemplo, en Juan capítulo 5, que estábamos recién, dice que había ciegos, había también cojos. Los cojos son los rengos, aquellos que les cuesta mucho mantener la dirección, de permanecer derechos en el camino, en la senda, y que esa dificultad que hace que por ahí el camino que nosotros vemos que parece que andamos por la senda derecha, en realidad es un camino de muerte. Y justamente hay caminos que al hombre le parece que son derechos, que son caminos justos, pero en realidad son caminos de muerte. Como leemos, por ejemplo, hay un proverbio capítulo 14, Proverbios 14, versículo 12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Él va por un camino, al igual que un cojo, va y él parece que va derecho, pero en realidad va torcido. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que todo aquel que piensa que va por un camino derecho, para Dios no es derecho. Entonces vamos como los cojos ahí, siguiendo las sendas de muerte. Y finalmente dice que había no solo ciegos y cojos o rengos, sino que también había paralíticos. Y el paralítico, al igual que el paralítico físico, el paralítico espiritual es una persona que está postrada, que no puede moverse por sus propios medios, ya sea que lo lleven en andas o que lo lleven en una silla de ruedas. Pero lo mismo pasa espiritualmente.
Una persona paralítica es una persona que está postrada y que no llega a ningún lado, no se mueve, es imposible que pueda avanzar en la vida espiritual. Y bueno, esto le pasó al pueblo de Israel cuando Dios le prometió introducirlos en la tierra prometida, y ellos no solo deshonraron a Dios, sino que no creyeron y tuvieron falta de fe hacia Dios. Y entonces dice Dios que permitió que ellos murieran, quedaran postrados en el desierto y que nunca alcanzaran la tierra prometida. Eso lo podemos leer en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 5, cuando esta generación quedó postrada en el desierto y que hasta aún hoy están allí sus cadáveres y nunca pudieron alcanzar la bendición espiritual que Dios prometía. Como muchos quedarán postrados en este mundo sin alcanzar el cielo y la salvación del alma, por no creerle a Dios, por no buscar los medios que Dios provee para la salvación. Dice 1 Corintios 10:5, hablando del pueblo judío que fue incrédulo y que no alcanzó la tierra prometida. Dice, pero de los más de ellos, de estas personas, dice, no se agradó Dios. Dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Así quedaron estas personas postradas en el desierto. Y bueno, sigamos allí en el estanque de Betesda para ver lo que acontece allí en ese estanque, en Betesda. Estábamos leyendo el capítulo 5 de Juan y estábamos en el versículo 3 y algo nos cuenta ya que algo está pasando en ese estanque. Dice el versículo 3, volvemos a leerlo, Juan 5:3. En estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y dice el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. No sé cómo pasaba esto, la Biblia no explica demasiado esto, pero parece ser que había un movimiento del agua y que cuando eso ocurría la gente estaba esperando allí. ¿Y qué pasaba? Entonces la gente cuando veía moverse el agua, entonces trataba de zambullirse, pero no toda la gente podía alcanzar la sanidad física que estaban esperando, solo aquel que llegaba primero. Así que era eso, yo la verdad que me imagino como una especie de batalla campal, todos queriendo entrar primero cuando se empezaba a mover el agua, estarían todos al acecho ahí esperando y seguramente alguno pasaría con más velocidad y otros tratarían de hacerle una trabada, de agarrarlo, aquel que se estaba por meterlo lo tirarían para atrás, se golpearían entre ellos. O sea, actuar salvajemente porque en realidad era uno solo el que podía ser sanado. Y como el corazón humano es tan egoísta, siempre queremos ser nosotros los que tenemos que alcanzar ese beneficio. Así que era toda una lucha campal. Y allí encontramos a este hombre del estanque, este hombre que está en esta situación tan crítica. Y dice allí el versículo 5, dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Dice, y el versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Había un hombre que había estado hasta 38 años, no era poco tiempo. Y cada vez que él veía y veía la posibilidad, se movía el agua, para él se renovaba la esperanza. Pero cada vez que alguien se metía primero, moría esa esperanza. Y así estaba este hombre, y tal vez cada vez diría, esta es la vez, ahora podré, es el momento, y siempre llegaba alguien primero. Y qué tremendo es esto, ¿no? Y allí podemos observar cómo viene Jesús, que ya sabía esta situación, conocía esta situación, y entonces él viene a presentarse y se viene derecho a esta persona que estaba allí postrada. Y entonces él le pregunta, le dice, ¿quieres ser sano?
podemos ver varias cosas aquí. Cuando estaba observando esto que está aconteciendo acá, que viene Jesús, que sabe que este hombre hace 38 años que está allí, lo primero que me pregunté es ¿por qué Dios no vino antes? ¿Por qué Jesús no vino antes sabiendo que esta persona estaba allí enferma? ¿Por qué no apareció antes? Y bueno, las respuestas yo la encontré con una decepción, no por la respuesta que hallé, sino por la decepción que me causó cuando observé esta respuesta de por qué Jesús no vino antes, por qué esperó tanto tiempo para llegar a este hombre a ofrecerle esta sanidad que le dice quiere ser sano. Y entonces Dios me llevó al libro de Génesis, cuando Dios crea al hombre y cuando Dios crea a la mujer, Génesis capítulo 1, versículo 27. Y esto me llenó de angustia en el sentido de saber cómo somos nosotros y la cantidad de cosas que podríamos hacer, pero cómo somos. Y cómo Dios nos da la oportunidad a nosotros que podemos de hacer cosas por los demás. Porque dice allí Génesis 1, 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Qué respuesta me di? O sea, ¿qué respuesta hallé cuando decía, ¿por qué no vino antes? ¿Será tal vez que él estaba esperando que las personas que estaban allí pudiesen colaborar unos con otros y que pudiesen mostrar misericordia, que Dios no nos hizo a nosotros como animales para poder actuar por instinto, como lo es hoy por ejemplo? Hoy vemos reacciones humanas que parecemos animales, pero Dios espera que nosotros podamos actuar como aquel plan perfecto que tuvo Dios por nosotros para que actuemos humanamente y para que mostremos hacia los demás misericordia. Aquí encontré, por eso les decía con tristeza esta respuesta de por qué no vino antes. Estará esperando que vos, estará esperando que yo pueda hacer un acto de misericordia hacia alguien que pasan los años y tal vez espera y Dios está esperando que yo me acerque a esa persona y le pueda extender la misericordia, porque Dios nos creó a su imagen y a semejanza. Entonces Dios le pregunta, también vuelvo a hacerme otra pregunta sobre la pregunta que le hace Jesús a este hombre que está allí postrado 38 años. Le pregunta, dice Juan capítulo 5, versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y digo yo, pero ¿cómo no va a querer sano? Está hace 38 años buscando la esperanza, hace tanto tiempo que está buscando poder solucionar su situación. ¿Cómo le va a preguntar Jesús si quiere ser sano? Y bueno, también hay una respuesta para eso. De la misma forma que hoy las personas en el mundo no buscan a Dios, quieren encontrar la salida por sus propios medios, de la misma forma Dios no puede entrometerse en la vida de las personas para poder solucionarles su situación catastrófica, como es la muerte espiritual del alma, que necesita ser salvada, que necesita encontrar la vida eterna, y que Dios quisiera que todos pudiésemos ser salvos, porque Dios desea salvarnos a todos. Él tiene en el cielo, tiene espacio para todas las personas del mundo. Pero lamentablemente las personas no quieren ser salvas, no quieren tener ningún tipo de relación con Dios, no quieren saber nada con Dios. Entonces Dios, que es respetuoso, seguramente Jesús vio un montón de gente a la cual pudo acudir. Pero quién sabe si todos estaban en la condición espiritual en la que se encontraba este hombre. Y entonces le dice, ¿quieres ser salvo? Y allí aparece la ley de la selva, la ley de la jungla. Cuando este hombre le cuenta su experiencia, lo que vive cada día, dice versículo 7, Señor, le respondió el enfermo,
no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Qué triste es la situación de las personas que por ahí están a nuestro lado y que están esperando tal vez una misericordia de nuestra parte. Y entonces pasan los años y las personas están allí. Y entonces cuando uno va y le pregunta y le dice, ¿por qué estás así? Y entonces te podría responder como este hombre, dice, no tengo quien. No tengo quien se acerque a mí para extenderme su misericordia. Y cuando encuentro un hueco, viene otro y se mete primero. Qué terrible experiencia la de este hombre. Pero lamentablemente, esta es la experiencia de muchos ancianos, de muchos padres, de muchas madres, de muchas personas que andan por el mundo y que no tienen quien les dé una mano, no tienen quien los ayude cuando Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Pero las personas, si les preguntamos, ¿por qué estás así? ¿Por qué pasa el tiempo y seguís así? Y te va a decir, primero, no tengo quien me ayude. Y segundo, cuando encuentro ayuda, otro viene primero. Y vivimos esta tremenda situación, esta lucha por la subsistencia, cuando Dios nunca pensó que teníamos que vivir así, porque Él nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Y entonces, como seguimos en este camino, en este desenfreno, en esta locura humana, entonces Dios dice, no pueden seguir así, no pueden seguir con esta situación. Voy a tener que buscar otra solución. Y Dios pensó en la puerta de las ovejas. Y entonces dice, voy a enviar a alguien que se haga cargo de los pecados de estas personas, para que estas personas puedan encontrar realmente que yo deseo mostrarles mi amor. Y entonces dice que aparece la persona de Jesús en el mundo. Y dice que él, cuando tenía 30 años, va a iniciar su ministerio en la vida. Y dice que él va a tratar de llegar allí a las personas que más conocía, las de su pueblo, porque él se crió, nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Y él deseó mostrarles a ellos la razón de su venida, de por qué Dios el Padre lo había enviado a este mundo, para cortar con este modo de vida tan hostil que nosotros vivimos y hoy en día lo estamos padeciendo. Y entonces él dice que va, como tenía costumbre de ir a la iglesia, la cual se llama, en esos lugares se le llama sinagoga, los judíos a la iglesia le llaman sinagoga, nosotros llamamos templo o como sea. Jesús va un día allí a Nazaret para contarles la razón de su venida. Y entonces dice allí en Lucas, en el libro según Lucas, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 16. Allí Él les va a contar, les va a mostrar por qué Él está allí, en su tierra, en su lugar de nacimiento, de crecimiento. Él los vio pasar, los vio crecer y ahora les va a contar, dice así, Lucas 4, 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Él entró allí, como era, dice, como conforme a su costumbre, o sea que había ido muchas veces, pero ahora les va a contar por qué está allí. Dice, como conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. La Biblia no es como nosotros la conocemos, que es un libro con un montón de libros adentro. Ahí son rollos. Entonces cuando se quiere tratar un tema, se van sacando los rollos y se van entregando. Ahí se entregaban rollos. Entonces el que estaba allí en la asistencia le entrega el rollo del profeta Isaías. Ya Dios lo había pensado así. Y entonces dice que él va a buscar, abre ese rollo y va a buscar un lugar especial para contarles a ellos la razón de su venida. Leemos entonces versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, el rollo del libro. Dice, y habiendo abierto el libro,
halló el lugar donde estaba escrito. Él buscó ese lugar. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él comienza a mostrarles la razón de su venida. Y entonces dice, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice el versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Me imagino, todos habrán quedado pensando. Dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Dice el versículo 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él les manifiesta allí, yo soy el enviado de Dios, que he venido para cambiar su condición de vida. He venido a traerles esperanza. He venido a libertarlos. Y entonces podemos pensar qué es lo que hicieron con esta persona que venía a libertarlos. Y dice allí el libro de Lucas, en el capítulo 23, Lucas 23, versículo 33, encontramos allí la forma en que trataron a esta persona que venía a libertarlos, a sanarlos, a darles vida, a predicar el año de Dios. Dice el versículo 33, y cuando llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Eso es lo que hicimos nosotros con la persona que venía a traernos libertad, a sanar nuestras almas, a cambiar la forma de pensar, de ser y de actuar con el prójimo. ¿Qué es lo que nosotros hicimos con esa persona maravillosa? La enviamos a la crucifixión. Era la muerte más horrenda y más deshonrosa que podía haber. Y allí enviamos a esta persona. Así somos, como en la ley de la jungla. Y entonces él, ¿qué hizo? Él tenía los brazos abiertos porque él colgaba de la cruz. Y dice el versículo 34, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Qué tremenda situación. Qué tremenda situación es esta respuesta que nosotros le dimos a este Dios que muchas veces decimos. ¿Qué pasa que Dios no viene antes? ¿Qué pasa que Dios no viene a solucionarme el problema? ¿Qué pasa es que estoy en esta situación? Lo que pasa es que nosotros, lo que pasa es que yo, lo que pasa es que vos. Y quisiera contarte cómo termina la historia de este hombre que estaba postrado y que finalmente se encuentra con Jesús. ¿Qué es lo que pasó realmente? Volvamos allí al libro de Juan en el capítulo 5 para terminar de hilvanar la historia. Y estamos allí en el versículo 7, Juan 5, 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. El hombre allí se encuentra con Jesús. Cuando él le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él le dijo, si fuera por las personas que tengo alrededor, por más que quisiera, nada podría hacer. Pero el enfermo allí, él dijo, Señor, si hubiera alguien que se ocupara de mí. Y entonces Jesús le dijo, bueno, he venido a ocuparme de ti.
y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Qué hermoso es pensar que Dios, que Jesús se acercó a nosotros y vino a buscar y a sanarnos, vino a buscarnos, vino a encontrarse con nosotros para que podamos hallar la respuesta que estamos esperando de Dios, porque de las personas parece que no la vamos a tener, pero solo Dios se apiada de nosotros, cuando envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Y dice que este hombre, el paralítico de Betesda, dice que no solo se pudo levantar, sino que allí Jesús le sana de los pecados, le salva de la condenación eterna y le da un lugar en el cielo. ¿Y por qué yo puedo deducir de esto con lo que acabamos de leer? Porque dice el versículo 14, Juan 5:14, dice que bueno, después Jesús se retira de esta escena, de allí del estanque, y sigue en el templo, y dice que por ahí andando en el templo, ¿con quién se encuentra Jesús? Con este paralítico, con el que antes era paralítico, ahora estaba en el templo. Eso era una reacción propia de alguien que ha sido salvado. Estaba en el templo porque había ido a adorar a Dios. Dice el versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Dice que Jesús le dice, has sido sanado, y le habla del pecado. ¿Por qué? Porque Jesús había salvado a esta persona y le dijo, no peques más, ahora eres una nueva criatura, ahora eres un hijo de Dios, ahora has alcanzado la salvación eterna, ahora ya no tienes que andar pecando, entonces ahora puedes seguir haciendo lo que estás haciendo, que es agradando a Dios. Y allí este hombre alcanzó no solo la sanidad física, sino lo más importante, que es la sanidad espiritual. Y en esta hora, en este mundo en el cual nos encontramos, luchando tal vez por la subsistencia como los animales, pero allí Dios envió a su Hijo a morir por mí. Y entonces cuando Él muere en la cruz, haya la solución para todas las personas del mundo. Pero al igual que la pregunta que Jesús le hace a este paralítico, dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y bueno, la pregunta te la sigue haciendo. Me la hizo a mí una vez y yo le dije, sí, Señor, quiero ser salvo. Quiero ser una persona que tiene la esperanza en la vida eterna. Y entonces la Biblia, el año agradable del Señor llegó a mí porque reconocí a Cristo como Señor y Salvador. Entonces ahora Dios te pregunta a vos, ¿quieres ser salvo? Y bueno, la respuesta la tenés que dar vos. Si quieres ser salvo, Jesús te puede salvar. Tienes que tan solo pedirle que te salve y reconocer que Él murió en esa cruz para pagar el precio de tus pecados. Como las ovejas pagaban el precio, las ovejas inocentes pagaban el precio del pecador, allí Jesús vino y pagó el precio de nuestro pecado. Pero no todos van a ser salvos, porque no todos quieren ir a Jesús. Entonces en esta hora Jesús te dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Y entonces podrás hallar la vida eterna si Jesús entra en tu corazón y tú te reconcilias con Él, le pides perdón, lo aceptas en tu corazón y le pides que te sane por toda la eternidad de la condenación eterna por causa de tu pecado. Y suponte que tú dijeras en esta hora, bueno, lo estoy pensando, la verdad que no sé si realmente quisiera encontrarme con Jesús. Y bueno, la Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice algo. Dice así, Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, ahora hemos conocido, como este paralítico, hemos conocido que necesitamos a Jesús, que después de 38 años es el único que nos puede salvar. Y entonces dice, si nosotros rechazamos esta salvación después de haber sido iluminados con este camino de la verdad que es a través de Jesús, entonces dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no hay más esperanza. Y entonces si yo no voy a Jesús
y no tengo más esperanza. ¿Qué otra solución me queda? Ninguna. Porque dice el versículo 27 que lo que me queda, dice, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O recibes a Cristo o esperas esta horrenda expectación de juicio y fuego que habrá de devorar tu alma por toda la eternidad en el lago de fuego. Es decir, que no hay otra forma de ser salvo. No hay otra manera si no es a través de Jesús. Pregunta a Jesús en esta hora y te pregunta a ti, ¿quieres ser salvo? Y la respuesta la tienes que dar tú, porque Jesús quiere salvarte. Pero tú, ¿quieres que Jesús te salve? Si quieres que Jesús te salve, entonces recíbelo como tu Señor y Salvador. Acepta el sacrificio que Él hizo en la cruz para pagar el precio de tus pecados y recíbelo en tu corazón y entonces hallarás la salvación. Y si no quieres ser salvo, no tienes que hacer nada, tienes que seguir como estás y seguir como el paralítico, más años de los 38, más años o menos, esperando hasta que te llegue la horrenda expectación de juicio que ha de devorar a tu alma por haber enfrentado a Dios, por haber rechazado la salvación y por no querer reconocer a Jesús como Señor y Salvador. La ley de la jungla nos hace actuar por instintos. La ley de Dios nos hace actuar pensando que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, para que nosotros podamos buscar a Dios y también poder tener una afinidad con aquellas personas que nos rodean. Que el Señor nos ayude, que el Señor te ayude a tomar la sabia decisión. Pero la pregunta está en el aire. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Tú tienes la respuesta. Jesús está dispuesto. Para eso vino y murió en la cruz. ¿Estarás dispuesto vos? Que el Señor te bendiga. Nos encontramos en el próximo programa.